Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirada 360. 6 minutos pasaron de las 6 de la tarde, nos quedamos hasta las 8 de la noche con información internacional, resumen de las entrevistas y las entrevistas que tenemos aquí, como siempre, en nuestro programa. Quédate con nosotros, tenemos muy buena información también para brindarte. Le quiero dar ya la bienvenida a nuestro invitado. Sí, tenemos primer invitado y así que empecemos. Él es el señor Cristian Sosa, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Cristian, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Gracias por el espacio y bueno, realmente por el espacio para las MIPYMES y los emprendedores que somos el 93% de las empresas en Paraguay, así que siempre agradecidos por esta clase de espacios y entrevistas. Bueno, ya que ya nos hablabas de la situación, ¿verdad? ¿Qué te parece si empezamos con la pandemia que estamos viviendo? Me imagino que la economía de las MIPYMES se vio afectada. No sé si tienes algún porcentaje que ya nos puedas ir adelantando o qué nos querés comentar de todo lo que está afectando y sufriendo estas microempresas que, como bien lo decías, es el 93% de lo que mantiene el país. Asimismo, bueno, nosotros desde el comienzo de la pandemia, ya desde marzo, estuvimos realizando estudios, encuestas, ¿verdad? Tres encuestas específicamente, con más de 2.500 respuestas. Justamente la semana pasada estuvimos lanzando los resultados de nuestra última encuesta, que estaba más enfocado en la situación financiera y crediticia de estas empresas, ¿sí? La muestra que utilizamos fue de 1.094 empresas que respondieron un cuestionario. De esas 1.094 empresas, Adrián, fueron te el quiero interrumpir, 77%, o sea, 843. Cristian, te quiero interrumpir porque me estás Sí, dando números. Me decís de una encuesta de 1900, ¿cuánto? 94. mil noventa y ¿Cuántas? cuatro 1094, pero ¿cuántas empresas están sí, mil noventa y ligadas a cuatro sí, son 1.094 empresas que respondieron las encuestas. De esas Ok, mil noventa y pero esas cuatro son las empresas totales que tiene el país. no, 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 no. Bueno, Por eso. arrancamos entonces desde el comienzo. En Paraguay existen 844.000, ¿sí? 844.000 MIPYMES, ¿está bien? Eso representa el 93% de las empresas en Paraguay. Eh, y bueno, justamente emplean, según datos del MIC, al 67% de la población económicamente activa. O sea, estamos hablando de casi 2.100.000 personas trabajan en MIPYMES, ¿sí? De Que estas sería la MIPYMES, gran fuente de trabajo. Sería la gran totalmente, fuente de trabajo porque sería un 63% de la sí, mano de obra de todo un país. así mismo, ¿verdad? Bueno, de esas 844.000 MIPYMES, ¿sí? 236.000 nomás, ¿verdad? Son formales. Eso quiere decir que tienen registro único contribuyente, el RUC, ¿verdad? Eso es uno de los grandes desafíos que ya venía mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Y en la que estuvimos trabajando desde de diferentes sectores en poder justamente promover la formalización de las empresas. Estas 236.000 empresas que tienen RUC son las que de alguna manera se ven beneficiadas, son sujetos de crédito, ¿sí? Y que tienen en el Fondo de Garantía para MIPYMES, el FOGAPI, una oportunidad de poder de alguna manera sobrellevar o sobrevivir, digamos, a esta crisis, ¿sí? Nosotros hicimos una encuesta con una muestra de 1.094 empresas, de las cuales 843 que respondieron a esta encuesta eran sujetos de crédito, o sea que tenían RUC, ¿verdad? Eh, y lo que pudimos ver un poco es que de estas 843 que solicitaron créditos, el 53% solicitó crédito. O sea, estamos hablando de 496 empresas que solicitaron crédito FOGAPI, ¿sí? Que solicitaron crédito para poder llevar esta situación. Eso vino a mostrar un dato distinto al que, por lo menos en percepción, algunas entidades financieras y algunos entes del Estado decían,
no existe una demanda de crédito o hasta el momento no estaba, las empresas no estaban solicitando créditos para poder sobrellevar esta situación. Y esta encuesta viene a demostrar que no, ¿verdad? Con un 53%, estamos hablando que, digamos, 5 de cada 10 empresas que son sujetos de créditos solicitaron. Y lo más preocupante de estas, de estas solicitudes fueron que solamente el 29% fue aprobado, ¿sí? Un 35% fue rechazado, y hasta ahí, bueno, es válido, está bien, pero un 37% no tuvo respuesta. O sea, imagínense la desesperación de tener que estar pagándole a tus empleados, de tener que seguir pagando, digamos, la materia prima, los insumos a tus proveedores, ¿verdad? Y que necesites justamente capital operativo para poder hacer eso. Y cuando le preguntas al banco, che, ¿puedo o no pedir un crédito? No te responden, o sea, 37%. Y eso demuestra para nosotros una falta de voluntad y de interés hacia el sector, ¿sí? Nosotros somos conscientes de que hay un montón de desafíos todavía que nosotros como MIPYME estamos trabajando, empezando por la formalización, pero si ya estamos formales, si estamos pidiendo un crédito que encima está respaldado por el Estado, no entendemos cómo puede traducirse eso en una indiferencia tal como esta, ¿verdad? Con estos números, ¿verdad? Las razones por las cuales fueron rechazadas las solicitudes, en su mayoría fue por un 28% por estar en una faja no favorable en Inforcom, o sea, estamos hablando de gente que ya venía con un sobreendeudamiento o no cumpliendo sus compromisos financieros, un 27% por baja venta y solamente un 7% por falta de documentación. O sea que en el fondo no es por una falta de documentación, que era también el argumento de muchas entidades financieras, sino que vienen ya golpeados del año pasado a nivel económico, pero más allá de eso también claramente golpeados por la pandemia y la disminución de las ventas, ¿sí? Los montos que solicitaron en promedio fueron, por ejemplo, las que facturan hasta 20 millones pidieron exactamente menos de 20 millones, ¿verdad? Entre 20 y 50, un 29% pidió ese monto. O sea que hablamos también que no son montos muy por encima de su facturación. O sea, son montos que pueden ser, digamos, cubiertos, ¿verdad? Y que justamente lo que va a hacer esto es ayudarnos a, ¿verdad?, sobrellevar este momento y poder empezar a pagar después, que es lo que da el FOGAPI, ¿verdad? Un 78% de estas solicitudes fueron a bancos, un 19% a cooperativas y un 9% a financieras, ¿sí? Entonces, vemos que realmente la mayoría de estos encuestadas, estas empresas encuestadas, solicitaron a bancos, no solamente a financieras, no solamente a cooperativas, sino principalmente a bancos, y hay que entender que justamente comunicacionalmente se instaló la necesidad de poder acceder al banco amigo, a tu banco que ya te conoce, que ya tiene tus datos, que tiene ¿verdad? De alguna manera tiene todo tu legajo, y igual no tuvieron respuesta, ¿verdad? Te Cabe puedo hacer resaltar una también, consulta sí, sobre esto, sobre sí. este punto, para después seguir profundizando. ¿Tenés algún porcentaje de las que fueron rechazadas o hasta ignoradas, que es Sí, sumamente peor? Porque yo entiendo que me rechaces porque no tuve una buena venta justamente en los meses de pandemia, porque era lo claro, primero, fijándose, que me parece una tilingada, sí. para no decir otra cosa, pero no entiendo que no me contestes. Ujú. ¿Vos sabés cuál es el porcentaje que cayó en esto en bancos, cooperativas y financieras? O sea, ¿cuál es el porcentaje de bancos que no contestó? Si hay o era mayor el porcentaje de cooperativas las que no contestaba o las financieras. Sí, no tengo la posibilidad de hacer eso, digamos, ahora mismo cruzando los datos en este momento, pero sí podemos hacer el cruce de datos posterior, ¿verdad? Como había dicho un poco antes, en general Porque el 37% así no uno tuvo se da respuesta. cuenta, porque así ¿Cómo? uno se da cuenta también quién Sí, es afín totalmente. cuando está el problema, que sería bueno que se muestren los datos de ver quién es más afín, porque quizás uno piense mal de los bancos y al fin y al cabo sean los bancos el que más dieron una Mayor mayor respuesta tuvo. respuesta.
Claro, 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 sí. Igual acá, haciendo un cruce rápido, digamos, 78% de las solicitudes entraron a bancos. Ahora, también es importante entender que cuando hablamos de bancos, estamos hablando no solamente de bancos privados, ¿sí? Sino también de la banca pública, BNF y Crédito Agrícola, ¿sí? Eh, mm, Nosotros desde la CEPI estamos ayudando a canalizar mucho de estas solicitudes de crédito y creemos que mucho de ese porcentaje de no respuesta tiene que ver con, principalmente también con banca pública. Nosotros tenemos carpetas que nosotros, de socios que nosotros metimos en BNF y en Crédito Agrícola, que hace exactamente 60 días no tenemos respuesta. O Entonces, sea, es la banca pública, es peor de lo que estábamos pensando, porque es el gobierno que te dice, no te caigas, pagame mi impuesto, pero no te ayuda de ninguna manera. totalmente. Realmente hay una traba una dificultad muy grande, tiempos de respuesta demasiado amplios. Por más que estamos en todo el esfuerzo nosotros de entregar inclusive ya las carpetas de solicitudes con todos los documentos. O sea, hacemos un trabajo previo de los gremios, no solamente nosotros, sino de otros gremios también, pero igual sigue siendo sí, muy alto el tiempo muy largo el tiempo de respuesta, ¿verdad? Principalmente, como digo, de la banca pública, pero también, sí, el nivel de rechazo en este caso sí se da mucho más desde la banca privada, ¿verdad? Te sigo compartiendo datos, por eso si te parece. ¿Qué hacen estas empresas que tuvieron rechazo? ¿Sí? No estamos hablando de las que no respondieron, sino que ese 35% a las que le rechazaron, que serían 184 empresas, el 37% van a buscar préstamos por fuera del sistema financiero. Eso quiere decir usura, ¿verdad? O sea, el famoso usurero, el famoso que te va y te presta, digamos, plata pero con una tasa muy alta. Eh, Eso va a ser el 37% de los que fueron rechazados. Pero el dato más interesante es que un 25%, o sea, un cuarto de estas 184 empresas, se va a ver forzada a cerrar la empresa. ¿Sí? Entonces, hablamos que esto tiene una influencia real y una injerencia real. El acceso a crédito o el no acceso a crédito hoy tiene un impacto negativo en que realmente muchas empresas van a cerrar o ya están cerrando o cerraron ya por no acceder a este crédito que le podría permitir un balón de aire para llegar a otras fases, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Son números tremendos, Cristian. Yo quiero profundizar sobre esto luego del corte, porque nos tenemos que ir a un corte pequeño perfecto. y que ya hablemos profundamente de las empresas que creen que van a cerrar, que ya no aguantan y que realmente, como vos decías, vienen golpeadas del año pasado. Y de Totalmente. eso también vamos a hablarlo. Nos vamos a un Vale. pequeño corte, ya volvemos, no se vayan. ...21 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 12 grados la temperatura, la sensación térmica es de 11 grados. Estábamos hablando con el señor
Cristian Sosa. Nos fuimos a un corte, nos estaba hablando de la situación extrema que están viviendo las MIPYMES con las negativas de créditos y con la desesperación que se vive en este momento porque muchas de ellas van a terminar cerrando, no en un parate, un cierre definitivo por la falta de ayuda en esta pandemia. Cristian, bien vos me lo decías antes de ir al corte, que muchas están golpeadas desde el 2019 y hay veces que uno hablando con, sobre todo el sector gastronómico, le dicen, sí, yo vengo muy golpeado de un 2019 Terrible. terrible, pero cuando empezó la pandemia es como que ninguno se atrevía a decir, miren, nosotros venimos muy golpeados, vamos a cerrar porque no podemos afrontar ni un mes de paro de esta pandemia, porque el 2019 fue muy malo. ¿Por qué la falta de sincericidio? ¿Por qué la falta de llegar también a sincerizarse de esa forma con la gente? Nadie quiso decir que el 2019 fue tan malo. En, por lo menos recuerdo en las reuniones que tuvimos con diferentes entes del Estado y otros gremios de diferentes rubros, una de las cosas que planteamos, y en un comunicado lo habíamos hecho de la Federación de Gremios de MIPYMES, donde hablábamos que era necesario que el FOGAPI no solamente sea para poder sobrevivir o sobrellevar esta situación, sino que también necesitamos la posibilidad de crear un fondo que ayude en la reingeniería financiera, una reestructuración de la deuda en su momento. Se decidió priorizar, obviamente, lo que se requería, lo que se refería más a las consecuencias que hoy económicas que tienen que ver más con el COVID, pero sí se habló en su momento y hoy lo estamos hablando de vuelta en una nota que enviamos al equipo económico nacional. Desde ACEPI habíamos hablado de la necesidad de generar un fondo o un programa de reingeniería y reestructuración financiera de muchas de las MIPYMES, ¿verdad? Hoy, más que necesaria que nunca, también en el plan de reactivación económica que se está planteando, ¿sí? Muchos, y eso lo habíamos visto en una segunda encuesta que habíamos hecho previa a esta que te estoy comentando, donde un 48% de los encuestados, de empresas encuestadas, que en ese momento la muestra era de 800 más o menos, que hablaban ya de que tuvieron que descapitalizarse o sacar préstamos personales para poder cubrir esos primeros meses de la cuarentena, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si bien estuvo eso en el mapa y esto vino, el COVID vino a poder demostrar y a desnudar, digamos, las faltas de infraestructura que había en general en el sector, tanto, digamos, responsabilidad nuestra como también, digamos, condiciones en sí del ecosistema que no estaban, sí, dispuestas para que de alguna manera las empresas puedan sobrellevar mejor esto, ¿verdad? Que tiene que ver con la falta de educación financiera, que tiene que ver con una falta de formalización del sector, pero también como que nunca nos vieron como lo que somos, ¿verdad? Las MIPYMES son el motor del desarrollo del país, mueven, como decimos, y contratan al 69% de la fuerza económica laboral. Entonces, de alguna manera, ni siquiera del Estado ni por parte de otros actores como el sector financiero, nunca nos consideraron como esos actores, ¿verdad? Ahora, el COVID vino a desnudar todo eso, a desnudar esa indiferencia que existía hacia el sector, y hoy nosotros vemos como una oportunidad para poder instalar finalmente la necesidad de políticas públicas diseñadas específicamente para el sector y bueno, pues salir inclusive más fortalecidos de esta situación. Lo que podamos y de alguna manera podamos generar las condiciones necesarias para que después de esto haya muchas más empresas formalizadas y de alguna manera también el acceso a crédito por parte de las MIPYMES sea mucho mejor. ¿Qué crees que el gobierno debería de estar haciendo ahora con ustedes? Ya Bien, que me decís, no tuvimos una comunicación para que salgamos a flote. sí, hay que resaltar los esfuerzos de algunos ministerios, alguna cartera del Estado que sí estuvieron muy cercanos y siguen estando cercanos. Ahora, la respuesta no fue la suficiente, y eso sí hay que decirlo, ¿verdad? De alguna manera, para nosotros hoy es prioritario
que el FOGAPI, el Fondo de Garantía para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, funcione mucho mejor de lo que está funcionando. Estamos al día 100 y tenemos un 30 y creo que 38% más de ejecución del FOGAPI, y esto se puede lograr aprobando, digamos, en el Senado el proyecto de ley que amplía el margen de garantía del 70 al 80% al 90%, ¿verdad? Cualquier crédito que haya salido bajo la figura de FOGAPI. Y de igual manera, para nosotros es fundamental poder potenciar este fondo, ¿sí? Y esto también está en el proyecto de ley presentado en el Senado, que se tiene que decidir en estas semanas, lo que se refiere a, sí, por potenciar este fondo y que ese fondo también pueda estar redirigido a la reingeniería y la reestructuración financiera que estábamos hablando. Eso uno. Dos, necesitamos pensar en soluciones radicales y disruptivas en cuanto a formalización, y ahí vemos con una mirada muy positiva la figura de empresas de acciones simplificadas, que es una figura jurídica que se planteó y que estuvimos trabajando 2 años, y que ahora creemos que va a ser una oportunidad tremenda de utilizar realmente eso como un instrumento para formalizar mucho más rápido las MIPYMES, ¿sí? Eso sería lo segundo. Y lo tercero sería también ver alguna forma de incentivos, sí, algún tipo de incentivo fiscal o algún tipo de incentivo en cuanto a la formalización laboral, ¿sí? Formalización de las condiciones laborales de las empresas. Eso quiere decir inscripción en el IPS e inscripción en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Habría que canalizar de alguna manera, sí, o generar incentivos suficientes para que más empresas entiendan el valor de estos pasos, ¿verdad? De estas empresas de MIPYMES, ¿cuántas todavía no pudieron abrir por fase? Es una pregunta súper buena, Florencia, porque nosotros estamos acompañando mucho a la ACEPE, que es un gremio de emprendedores de eventos, de productores de eventos. Ellos son fase 4 y ellos hablan de una frase, de un número de por los 40.000, ¿verdad? Los 40.000 olvidados, le dicen ellos, ¿verdad? Que de alguna manera son 40.000 personas entre los dueños de la empresa y los colaboradores en sí de las empresas productoras de eventos, que están todavía afectadas por no poder arrancar con la fase 4, que son los más golpeados y que para nosotros hoy deberían ser la prioridad. Cualquiera de las iniciativas que se puedan plantear desde el gobierno creemos que tienen que tener en cuenta, así como tienen en cuenta al comercio de frontera, también tienen que tener en cuenta digamos, sí, a los rubros que hoy todavía no pueden activar, que serían las de fase 4, y ya en la reactivación también pensar y entender justamente la diversidad de empresas que hay, de rubros, y entender que por rubros se necesitan otra vez acciones específicas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos ayudar desde los gremios. Pero tenés un porcentaje de cuántas son esas empresas, no de trabajadores, de Okay. empresas. Sí, son, creo más o menos, según las palabras que nos estaban comentando ellos, son casi como 5.000 empresas que emplean, digamos, a este número de 40.000, que hay que entender también que el rubro de eventos tiene mucho que ver también con freelancers, digamos, que están trabajan por evento, ¿verdad? Trabajan para tal evento y con diferentes productoras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, los números hablan de por lo menos 5.000 empresas y 40.000 empleados. Esperemos. Yo creo, en mi parecer, me parece bien que todavía no abramos esa fase, No, obvio, pero obvio, el pero gobierno debería necesitamos de apoyarles. ayudar en Así, pagar a cada uno de sus trabajadores y a deslindarlo de impuestos, así a mismo. darle impuestos cero a los de fase 4, Sí, hasta que se pueda abrir. Porque me parece que ahí sí habría un foco muy grande de contagio, pero me parece que lo que está haciendo el totalmente, gobierno de olvidarlas y dejarlas de lado es tremendo, tremendo. Vos no totalmente. le podés decir a la gente, dejar de trabajar cuando es su único sustento y no ayudarlas. Claro, por eso nosotros hablamos de que todas las medidas económicas hoy deben priorizar a ese sector y a ese rubro, y creemos que es lo más importante en este momento, ¿verdad? Por eso nosotros fase 4 creemos que con todo esto, como va aumentando los casos,
va a ser, se lo ve más lejano, cada vez más lejano, y por eso necesitamos dar las medidas necesarias para poder ayudarles a sobrellevar este momento. Imagínate tener 100 días sin facturar, porque ellos realmente tienen 100 días sin facturar. Entonces, es grave la situación y necesitamos que se priorice. Sí, totalmente, Cristian, es súper entendible y también indagar un poco más todo lo que están pasando y están viviendo para que vean que la problemática es de raíz, no viene de una pandemia, viene de años y años y años de no tener una buena ley. Así mismo. Bueno, Cristian, esperemos que el Senado esta semana, bueno, no esta semana, la que viene, los acompañe y que tengamos mejores noticias y que podamos seguir hablando y de algo bueno. Gracias, Florencia. Gracias por el espacio y sí, de vuelta les invitamos a todos los emprendedores también a poder sumarse a las encuestas que hagamos desde ACEPI en nuestras redes también, porque es demasiado importante el insumo que tenemos gracias a datos y lo que sea que proponemos nosotros desde la asociación busca siempre basarse en datos concretos y no solamente en percepciones. Entonces, le invitamos también a MIPYMES y a los emprendedores que estén viendo esto que puedan estar pendientes un poco de nuestras redes porque ahí también estamos lanzando las encuestas. No, y se nota lo de los datos concretos porque todas las preguntas que te hice me las diste con porcentajes. Así que se nota que están trabajando y lo están haciendo muy bien. Así que te Gracias. agradezco, Cristian, que tengas una bella noche y bueno, y que volvamos a hablar dentro de poco, pero con buenas noticias. Así mismo, gracias. Hablábamos con el señor Cristian Sosa, él es director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Paraguay y nos contaba todo lo que están viviendo las MIPYMES durante esta pandemia. Nos vamos a una pequeña pausa. A la vuelta, información internacional, no se vayan. Vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Habilitar tu billetera personal es simple y seguro. Marca asterisco 100 numeral y responde con 1. Ingresa tu número de cédula y luego tu fecha de nacimiento. Para confirmar tus datos, responde con 1. Por último, elegí un banco de preferencia y listo. Recibirás un mensaje con tu clave y tu billetera ya está activa. Te recordamos que no compartas tu clave con nadie. Quédate conectado con Personal. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Etiqueta Negra, Rey de Cañas, más de medio siglo de tradición paraguaya.